Sí se visualiza, doctor. Muy bien, listo. Entonces, vamos a hablar primero de ofirismo. Entonces, hay muchos géneros de serpientes que son venenosas, ¿no? Tenemos el género Botrops, tenemos el género Lachesico, Protidium, Botrópico. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con alguna de estas serpientes y los muerden, pueden en la saliva haber enzimas proteolíticas y pueden generar también no solamente envenenamiento, sino infecciones secundarias u otros factores, ¿no? Como lo que es necrosis tisular, una respuesta inflamatoria, edema intersticial. Entonces, hay reacciones locales, doctores, y también hay reacciones sistémicas. Y las reacciones locales pueden ser muy severas y la progresión puede ser muy rápida. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber identificar cuál es el género que ha mordido al paciente para poder indicar un suero pronto y evitar complicaciones tan graves o la muerte del paciente. Entonces, las neurotoxinas que suelen eliminar eh, varían mucho dependiendo del género, ¿no? Por ejemplo, el género Crotalus, que es la crotoxina, actúa en lo que es en la presinapsis, impidiendo la liberación de la acetilcolina, ¿no? Entonces bloquea al mioneural de la aparición tardía. Entonces su principal afectación en los géneros crotálicos es afectación a nivel nervioso, ¿no? Produce parálisis, inmovilización de los pacientes que han sido mordidos. En el cambio, en la familia Elapidae, las neurotoxinas de bajo peso molecular actúan en la pre y postsinapsis y podrían bloquear a nivel mioneuronal de forma más precoz, ¿no? Entonces, la afectación neuronal en esta familia de serpientes pues, suele ser mucho más pronta comparándolo con el género Crotalus, ¿no? Que suele ser mucho más tardío. Así también que hay una afectación a nivel del sistema nervioso, también puede haber una afectación a nivel de la coagulación, ¿no? Y eso lo comparten los géneros de Botrops, Lachesico, Crotalus, ¿no? Y afectan a nivel del sistema intrínseco y extrínseco, ¿no? Actúan a nivel de los factores de coagulación 12, 11, 9, 8, ¿no? Factor 10A, y lo que hacen es activar, ¿no? Este factor y activan también lo que es la cascada, ¿no? De protombina, trombina, de fibrinógeno a fibrina, disminuyen el fibrógeno y producen este síndrome hemorrágico, ¿no? Y eso también podría ser un desenlace fatal para los pacientes, ¿no? Entonces, sobre todo los venenos de Botrops, Lachesis y Crotalus actúan activando el factor 10 y lo que es los géneros Botrops y Crotalus también pueden activar lo que es el fibrinógeno, ¿no? Generando esta cascada de coagulación, perdón, de hemorragia y con complicaciones severas para el paciente. También tenemos una acción vasculotóxica, así como altera la coagulación, también puede afectar los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso puede llevar a destrucción proteolítica de la membrana basal de los vasos capilares y eso también te puede llevar a una hemorragia o a eventos isquémicos, ¿no? Y eso también lo tienen los géneros Botros y Lachesis, ¿no? Y también puede haber una acción miotóxica, ¿no? Sobre todo en el género Crotalus, ¿no? Que esas enzimas proteolíticas van a producir una lisis de las fibras musculares y pueden producir lo que son una rhabdomiólisis, es decir, el aumento de la creatinina fosfoquinasa, aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento de transaminasas, entre otros, ¿no? Entonces, como ven, el veneno de estas serpientes no solo hace afectaciones locales como edema o necrosis de tejidos, sino también hace afectaciones sistémicas, afectando la coagulación, afectando
el epitelio vascular, afectando también a los músculos y los órganos, ¿no? Entonces también hay una acción hemolítica, ¿no? Que mediada por fosfolipasas, que puede haber índice de acistosis, eh, regularmente macrocitos, y eso puede generar hemólisis, ¿no? Si bien no es tan frecuente, pero sí está descrito. Y también puede haber una acción nefrotóxica, ¿no? En caso de género Botrops, Protidium, puede haber una isquemia renal, ¿no? Asociado a formación de microtrombos o obstrucción de la microcirculación renal. Y en el caso del género Crotalus, puede ser por una fracción nefrotóxica o acción directa sobre los túbulos, ¿no? Que va a conllevar al mismo desenlace, que es una necrosis tubular aguda y por ende una injuria renal. En el caso del accidente botrópico, ¿no? Que incluye los géneros Botros, Botridium y Portridium, lo que genera es dolor, ¿no? O sea, donde ha mordido la serpiente va a generar un dolor intenso y radiativo a todo el miembro comprometido, ¿no? Va a haber una afectación hematovascular, es decir, va a haber hemorragia en mucosas, puede haber gingivorragia, puede haber epístasis, o también podría conllevar hemorragia visceral, ¿no? Puede haber melena, puede haber hematuria, también puede haber sangrado pulmonar, incluso a nivel de cerebral, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Y también tiene un efecto necrótico, ¿no? O sea, el lugar donde ha mordido va a haber un edema local, va a estar indurado, se va a formar ampollas o flictenas de contenido seroso y se puede formar también úlceras necróticas. En el caso del accidente lachésico, hace reacción vagal, ¿no? O sea, el paciente puede tener diarrea acuosa, puede haber bradicardia, puede haber cuadros de hipotensión arterial y el paciente puede entrar en shock, asociado a todo lo anterior también mencionado. Y en el caso del accidente crotálico, afectación neurotóxica, ¿no? Puede haber una facies neurotóxica, puede haber oftalmoplegia, una diplopía, puede haber dificultad en la acomodación, anisocoria, parálisis flácidas, parálisis respiratoria también puede hacer, tiene afectación a nivel de miotoxicidad, puede ser mialgia, coluria, nefrotoxicidad, ya saben, insuficiencia renal aguda, puede también haber trastornos hidroelectrolíticos como hipercalemia y altera la coagulación, ¿no? Puede haber una incoagulabilidad en la sangre hasta en el 30% de los casos y no solo eso, también puede hacer cardiotoxicidad y puede haber alteraciones en el EKG o incluso te puede llevar a infarto de miocardio. Entonces, sabiendo todo lo malo que pueden producir estas serpientes, también es importante conocer cuándo vemos una serpiente o qué características tiene una serpiente que se considera venenosa y no venenosa, ¿no? Entonces, cuando suceden estos accidentes, que sobre todo es en la intemperie, muchos de los pobladores capturan a las serpientes y la traen a la consulta, ¿no? Y dicen, doctor, me mordió y mira, la he traído. Entonces, uno por las características de la serpiente puede también saber si es una serpiente que era venenosa o no. Entonces, si nosotros vemos la cabeza y tiene la cubierta de escamas pequeñas en forma de corazón o triangular, está más asociado a una especie venenosa, ¿no? En el caso de las no venenosas, las escamas suelen ser más grandes, suelen ser más simétricas y de forma variable. En cuanto a las venenosas, el cuerpo es cubierto de escamas ásperas al tacto y más opacas, ¿no? En el caso de las no venenosas, suelen tener un tacto más liso y ser más brillante, ¿no? En el caso de las venenosas, las pupilas suelen ser elípticas y en las no venenosas suelen ser más redondeadas, ¿no? En caso de la fontanela, las venenosas la tienen y las no venenosas no la tienen. En el caso de la cola, las venenosas suele ser más corta y gruesa, que puede ser como sin cascabel, y las no venenosas suelen ser más largas y más delgadas y no tienen cascabel, ¿no?
¿no? En caso de los corales, los anillos en las venenosas suelen ser completos, formas más triadas, ¿no? En anillos entre rojo y en el caso de las no venenosas suelen ser interrumpidos, ¿no? Entonces los ojos en las venenosas suelen ser más pequeños, la cabeza es más corta, la cola más corta y en el caso de las no venenosas suelen ser más grandes y la cola más afina o más alargada y delgada, ¿no? Entonces son características que tal vez te podrían hacer sospechar que el caso no sea venenoso o el caso sí lo sea, ¿no? En el caso del accidente botrópico, que es uno de los más frecuentes que tenemos a nivel de la región centro, o sea, sobre todo en la selva, en Pichanaque y Satipo. Si bien puede haber accidente crotálico también, pero Botros se lleva de lejos, que es el más frecuente. Entonces es importante conocer cuándo es un ofidismo leve, moderado, severo. Entonces, según el estadio clínico uno se considera leve cuando la cantidad aproximada de veneno que ha inoculado al morder ha sido cerca de 100, ¿no? Entonces, ¿eso a qué te conllevaría? A hallazgos clínicos como dolor, edema, eritema localizado en la zona de la mordedura. Entonces, si ha habido poco veneno, o sea, si hay una mordedura que no ha estado mucho tiempo, la serpiente, no va a haber mucha alteración a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, el tiempo de protambina no se va a prolongar, tiempo de coagulación va a ser normal, no va a haber mucha alteración a nivel de la coagulación. Pero si la mordedura ha sido moderada, es decir, ha habido una inoculación de 200, aparte del dolor, el edema, las flictenas y las ampollas, aquí sí ya puede haber alteración en el perfil de coagulación, ¿no? Entonces el tiempo de coagulación se va aumentando, más de 30 minutos. El tiempo de protrombina total puede estar disminuido y el fibrinógeno plasmático está entre 100 a 200. Y se considera severa cuando la cantidad de veneno ha sido de 300 o más, ¿no? Entonces ahí el dolor es mucho más intenso, hay flictenas, puede haber necrosis localizada, hematemesis, melenas, hemorragias, shock, y en los sellos de laboratorio ya hay una incoagulabilidad de la sangre, ¿no? Hay un consumo total del tiempo de protrombina y el fibrinógeno plasmático es menos de 100. Entonces es importante recordar este cuadrito, chicos, para saber cómo clasificar si es leve, moderada o severa. Entonces, dependiendo de esta clasificación, es el manejo también que se va a ofrecer, ¿no? Entonces, en este cuadro también se puede ver como un resumen de la afectación sistémica dependiendo de los géneros de serpiente, ¿no? Y las alteraciones que va a hacer a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, los géneros Botrops, Lachesico, Protidium, Botryops, el sistema que más afecta definitivamente es el hematopoyético, el sistema de la coagulación, ¿no? Y en el caso de los géneros Crotalus, que si bien también puede afectar la coagulación del sistema hematopoyético, pero también hace una afectación musculoesquelética, ¿no? Los exámenes auxiliares que uno debería pedir ante un ofidismo es obligatoriamente un hemograma, ¿no? Que contenga valores de leucocitos, hemoglobina, plaquetas, ¿no? Un perfil de coagulación, ya sea en tiempo de protombina, fibrinógeno, tiempo parcial de tromboplastina. Se debería pedir un examen completo de orina, ¿no? Sobre todo para ver si hay sangrado. También se debe pedir grupo sanguíneo y factor RH. Como saben, hay riesgo de hemorragia y podría meritar una transfusión sanguínea. Se debería pedir electrolitos séricos, dosaje de potasio. Ya saben, por la injuria renal puede haber problemas en electrolitos. Y también transaminasas, ¿no? Suelen elevarse. Y como produce cardiotoxicidad, también debería hacerse un electrocardiograma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar un accidente por serpiente, una mordedura de serpiente? Entonces, se tiene que administrar lo que es el suero, un suero antiofídico. Entonces, el suero depende de la especie de serpiente que ha sido, que te ha mordido, ¿no? Entonces, lo más frecuente
en nuestra región es por Botrox. Nosotros usamos el suero antibotrópico. Entonces, ese suero debe aplicarse por vía endovenosa con lentitud de 30 a 60 minutos y se debe diluir con 500 mililitros de cloruro de sodio o también se puede diluir con dextrosa, ¿no? Y se tiene que observar al paciente posterior a la administración del suero. Entonces, la dosis, la mayoría de las especies de serpientes venenosas peruanas inyectan de 20 a 30, ¿no? De miligramos de veneno por la mordedura, ¿no? Entonces, el suero antiofídico peruano que contamos suele neutralizar en promedio de 25 a 40 miligramos de veneno por frasco, ¿no? Por lo que en cada frasco se deberá revisar la literatura proporcionada por el fabricante y se aplicará la cantidad necesaria del frasco para neutralizar lo mínimo de 30 a 100 miligramos de veneno fídico, ¿no? Entonces, si vamos en ese contexto, que por mordedura puede dar de 20 a 30 miligramos, ¿no? Y como máximo 100. Entonces, usualmente para el manejo de un accidente botrópico, solemos usar de 1 a 4 frascos por paciente, ¿no? De suero antibotrópico, ya sea diluido en cloruro o diluido en dextrosa, ¿no? Y el que contamos aquí elaborado por el INS, la presentación son en frascos de 10 mililitros y cada frasquito tiene la capacidad de neutralizar de 25 a 40 miligramos de veneno. De ahí la importancia de saber esta clasificación, si es leve, moderada o severa, para saber cuántos frascos le vamos a administrar al paciente del suero. Tratamientos complementarios, chicos, si bien lo primordial es el suero, también podemos ofrecerles corticoides porque la reacción local que hacen por el veneno, o sea, el edema, puede producir síndromes compartimentales y eso también podría empeorar el cuadro. Entonces, los corticoides ayudan a disminuir el edema, ¿no? Entonces, se puede usar dexametasona en dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo de peso durante 2 días al menos para disminuir el edema, ¿no? Entonces, también recordar que al haber una mordedura, pues también pueden transmitir bacterias, ¿no? Que están en la saliva de las serpientes. Entonces, se está indicado el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, los antibióticos que se suelen usar son los que tienen actividad contra anaerobios como clindamicina o metronidazol o también se puede usar los inhibidores, ¿no? Como el amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam, que pueden ayudar. Y en cuanto a transfusiones, se ofrecen siempre y cuando el nivel de hemoglobina caiga o hay una hemorragia. Y la conducta quirúrgica también se puede ofrecer si es que hay el síndrome compartimental, ¿no? Sobre todo, para liberar el compartimiento y evitar complicaciones. Y los tratamientos que no se deberían dar, sobre todo, son uso de heparina, ¿no? De anticoagulantes o de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que podrían exacerbar los cuadros en vez de beneficiar al paciente. Bien, entonces eso es con respecto a ofidismo. Y para terminar vamos a hablar de loxocelismo. Entonces, hay muchas especies de arácnidos que son venenosos. Los que tenemos más en la región son lo que son las especies de loxoceles y lo que son las especies de Latrodectus, ¿no? Entonces, los loxoceles están frecuentes en el ámbito doméstico, en las casas. En cambio, los Latrodectus más es en el ámbito rural. Entonces, como vemos, las arañas que producen accidentes graves de importancia en la salud pública han sido identificados en el Perú, el género Loxoceles, el Loxoceles laeta, que es de las más frecuentes, que es conocida también como la araña casera o violín, ¿no? Por las características de su forma, ¿no? Que tiene forma de violín. Y también están las de género Latrodectus, que son las especies más conocidas como la Mactans, ¿no? Que es la viuda negra, o también la llaman la Lucacha o Wilca, ¿no? En el ámbito rural, ¿no? Que sí podrían producir problemas severos ante la mordedura, incluso mortales. Entonces,
La Loxosceles laeta, vamos a ver que posee un aparato venenoso constituido por un par de glándulas ubicadas en el interior del cefalotórax, ¿no? Que desembocan en las sendas y piezas llamadas quelíceros, ¿no? Entonces, cuando una de estas arañas muerde, lo que tienen en el veneno es un componente, ¿no? Que se llama la esfingomielinasa D, que en realidad es el principal factor dermonecrótico y hemolítico, y también, aparte de ello, tiene otras enzimas, como la hialuronidasa, la metaloproteasa, ¿no? La colagenasa, las esterasas, entre otros, que son los que tienen un rol en la quimiotaxis, necrosis y afectan lo que es la agregación plaquetaria, ¿no? Y son los que llevan a todos los desenlaces que vamos a ver. Entonces, en este cuadrito se ve las características de la loxoceles. Tenemos en la imagen A y B, pues, loxoceles hembra y macho. Son loxoceles laeta, ¿no? Que tienen unas 3 pares de ojos y tienen ese violín invertido en el cefalotórax, ¿no? Que se evidencia muy bien en la imagen C, ¿no? Muy típico de esta araña, ¿no? Que muy posiblemente ustedes lo han visto en sus domicilios, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones varían de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces, en las primeras 6 horas posterior a una mordedura, lo más frecuente es que haya un dolor local, ¿no? Es lo primero que alerta a los pacientes. Puede haber huella de un par de calíceros en el centro de la lesión, ¿no? Ustedes pueden revisar, examinar dónde fue la mordedura y se podría identificar. Posterior a ello va a haber un edema sin fobia, ¿no? Siendo más severos en las mordeduras que suelen ser en el rostro, pero en las extremidades suele ser menos aparatoso. Y eso sucede en las primeras 6 horas, ¿no? Posterior a las primeras 24 horas va a haber lo que es una equimosis violácea, ¿no? O sea, ese edema sin fobia se va a hacer una equimosis violácea, o también llamada la placa libeloide, ¿no? Que es muy conocida y muy típica en mordedura por loxoceles. Va a haber una induración de esta lesión, va a haber un eritema y va a asociarse a fiebre, ¿no? También puede haber un exantema pruriginoso local, puede haber prurito, luego se puede tornar generalizado y el paciente puede estar con insomnio o puede estar muy intranquilo, ¿no? Ya en las primeras 48 horas, la progresión de esa equimosis violácea o libeloide, pues, se forman flictenas y ampollas, van a haber una necrosis central. Esa placa violácea va a rodear un halo pálido y un exantema. Ya en la primera semana va a haber una escara necrótica y profunda, eh, que en la mayoría de los escenarios requiere una escarectomía, ese retiro del tejido muerto. Y en la segunda semana ya va a haber una úlcera, ¿no? Post-escarectomía. Y en la cuarta semana ya recién va a haber una cicatrización del tejido que pues probablemente va a quedar de por vida. Entonces es importante conocer la progresión local que sucede posterior a una mordedura por los oceles al pasar el tiempo, ¿no? Entonces, otros signos y síntomas que se pueden manifestar aparte de la afectación local, pues puede haber afectación sistémica, ¿no? Si hay afectación renal, puede haber oligonuria, puede haber coluria, pacientes pueden desarrollar fiebre, puede haber afectación a nivel hepático, elevación de bilirrubinas, manifestándose con ictericia. Puede haber trastorno del sensorio o irritabilidad. El paciente puede estar confuso, diaforético. Puede haber astenia, hiporexia, ¿no? Puede haber asociación sistémica, náuseas, vómitos. El paciente puede entrar en cuadros de shock. También puede haber alteraciones de la coagulación, ¿no? Falla renal y también puede haber cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio nosotros deberíamos solicitar a un paciente que le ha mordido naloxoceles? Pues debería pedirse lo que es un hemograma completo, se debería ver un examen de orina, un perfil hepático, ¿no? Se debería pedir un electrocardiograma. Y en esta imagen se las he puesto para que observen cómo es esta placa tan característica, ¿no? En la imagen A es cuando el paciente fue mordido, pero han pasado a más tardar 2 días, ¿no? Que se está evidenciando esa placa libeloide.
Y en la imagen B ya es la progresión que ha tenido después ya de un par de semanas, ¿no? Ustedes ven que ya se ha necrosado, se ha hecho una escara que va a meritar una intervención quirúrgica, ¿no? Una escarectomía para que pueda cicatrizar ese tejido. Y en esta imagen se ve la progresión eh, en un paciente que ha tenido la mordedura en el primer dedo de la mano izquierda, ¿no? Entonces, en la imagen A es la evolución en las primeras 24 horas, ¿no? Vimos que se forma un área eritematosa que puede ser pruriginosa. A las 48 horas ya hay presentación de vesículas, ¿no? Y a las 72 horas ya hay esa placa libeloide, ¿no? Violácea, y se puede evidenciar que el centro ya se está tornando necrótico, ¿no? Y en la imagen D, que ya es un paciente que ya ha pasado semanas, ya pues el tejido ha muerto, se ha retirado la escara y hay exposición de tendones, fascias, ¿no? Que ameritaría ya una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, los exámenes que pedimos, ya saben, hematocrito, nivel de urea, creatinina, un EKG, examen de orina para ver hemoglobinuria o hematuria, y lo que es perfil hepático, función renal, ¿no? Y perfil de coagulación. Y el tratamiento es también el suero, ¿no? El suero antiloxocélico. Entonces, es por vía endovenosa, se debe administrar lento, de 30 a 60 minutos. Idealmente se diluye en 500 mililitros, ya sea de cloruro de sodio, dextrosa, ¿no? ¿No? Siempre observando al paciente. Y la dosis en adultos suele ser de 10 cc o dos ampollas, y en niños de 5 cc o una ampolla, ¿no? Y la presentación del suero antilosocélico que elabora el INS es frascos de 5 mililitros y viene de forma líquida. Entonces, de esa forma nosotros podemos combatir el veneno y evitar complicaciones tan severas como ustedes han visto que se puede dar, ¿no? Que no solamente son locales, sino también sistémicas. Y obviamente la indicación del suero antiloxocélico tiene que ser pronto, ¿no? O sea, mientras más pronto sea, mejores beneficios vamos a ver. Idealmente dentro de las primeras 24 horas debería administrarse. Pasado ese tiempo se puede administrar, sí, pero la eficacia del suero ya se va perdiendo también. Entonces las consecuencias ya pueden empeorarse. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces con eso terminamos lo que es mordeduras por animales ponzoñosos.